oración y como le iniciamos, necesitamos ponernos delante del Señor en la brecha para rogar, para pedir, para clamar por todas las peticiones que ustedes nos están enviando. Interesante y no interesante, sino la realidad es que vemos respuestas que jamás pensábamos ver. Hay respuestas rapidísimo. Oramos por trabajo, aparece trabajo. Oramos por sanidad, la gente es sanada. Nuestra hermana Jacqueline ha estado orando específicamente por unas personas y yo creo firmemente de que la voluntad de Dios está hecha y lo importante es que Él aceptó a Jesús en su corazón. Aleluya. Ese es el mayor milagro que usted y yo podamos ver, que podamos conocer. Así que, amados, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de clamar por las vidas, no nos cansemos de venir delante del trono de la gracia, porque es ahí donde vamos a encontrar realmente las respuestas que tanto estamos buscando. Amén. Yo creo firmemente que Dios va a seguir obrando en sus vidas, en nuestras vidas, en esta nación. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. muy bienvenidos aquellos que se han ido conectando a través de los diferentes medios, diferentes plataformas. Dios le bendiga grandemente en esta nueva mañana, día 22 de junio. Estamos expectantes con lo que Dios está hablando a nuestras vidas a través de los libros, en este caso, el libro de Salmos. Un salmo número 50 que vamos a estar meditando hoy y que nos va a hacer pensar, amados, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Por qué le digo esto? Porque este es un salmo en el cual nos muestra lo que muchos años antes de la venida de Jesús, muchos años antes, ya el salmista comenzó a profetizar de lo que iba a pasar. Dios juzgará al mundo. ¡Wow! Y ahí en medio de ese mundo estamos usted y yo. Así que fíjese qué importante es meditar en cómo estamos viviendo, meditar cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida delante del Señor y delante de la gente. Importante. Yo le voy a invitar, por favor, que usted pueda abrir sus Biblias conmigo en el Salmo número 50. Salmo número 50. No sé si mi hermana Jacqueline tiene su Biblia ahí al lado y pueda leer con nosotros. Amén. Amén. Sí. Amén. Salmos número 50, por favor. Dios juzgará, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y ha convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderoso lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntamente mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificios, los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus aprisco, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves y los montes,
y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro o beber sangre de machos cabrios? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el malvado dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomará mi pacto en tu boca? Uy, 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 que se me ha ido. Tomaré. Pero el mando dijo, Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomará mi pacto en mi boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espida mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca se complacía hablando el mal y tu lengua componía engaño. En los tribunales hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Proferirías infamias. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que ciertamente sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de alabanza me honrará, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Jacqueline. Dios te bendiga. Salmo número 50. Dios juzgará al mundo. Interesante que hay un nuevo autor. Hemos estado viendo que los autores anteriores de estos salmos que llevamos viendo hasta la fecha de hoy, uno era David y el otro era los hijos de Coré. Aquí encontramos otro nuevo autor, Salmo de Asaf. Este es el primero de los 12 salmos que vamos a encontrar de este autor de Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf fue un gran cantor y músico en el tiempo de David y también de Salomón en el templo. Era uno de los 3 directores de música que ellos tenían. Eso lo podemos ver en Primera y Segunda de Crónicas, ahí habla bastante de Asaf, ¿no? Asaf era el que dirigía la música directamente en el santuario de Dios. Y aparte de dirigir la música, la característica de Asaf es que era un profeta. Y eso lo podemos ver en sus composiciones musicales, como por ejemplo, Salmo 50 que acabamos de leer. Él se levanta como una voz profética para el pueblo de Israel. Y sus cantos se caracterizaban porque eran muy honestos y además eran fuertes, eran tajantes, ¿no? Este Salmo 50, Asaf reprende, como hemos visto, la adoración, esa adoración apática, esa adoración hipócrita religiosa, y él escribe este cántico, este salmo, para despertar al pueblo, para hacerle consciente de que tienen que arrepentirse de sus actitudes. ¿Por qué? Porque Dios no va a tolerar este tipo de adoración. Y fíjese que no es un canto
de adoración, sino es una amonestación y es una enseñanza para usted y para mí. Este salmo lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es cuando Dios convoca a todos a una para poder juzgar. La segunda parte es cuando Dios reprende a su pueblo, le hace entender del por qué lo ha convocado para ese juicio. Y el tercero, Dios llama al arrepentimiento a todo el pueblo, pero en especial al malo. Amén. Entonces, esta primera parte, que corresponde a los versículos del 1 al 6, dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces, fíjese que Asaf, el salmista, aquí comienza refiriéndose a Dios en términos de máxima majestad, podemos decirlo así. En el original, en hebreo, dice lo siguiente: el Gibor, Elohim, Yahvé ha hablado. Wow, fíjese que aquí está enfatizando que es Dios aquel que ha convocado, aquel que ha hablado. Fíjese que le llama el Gibor. Gibor significa Dios todopoderoso. Lo llama el Dios de dioses, Elohim, Elohim, como, como el objeto del temor a Dios. Ahí también está indicando la autoridad de Dios como todo o sobre todo y todos, vamos a decirlo así. Y también lo llama Jehová. Jehová, tanto Yahweh o Yahvé como Jehová, es lo que llaman el tetagramatrón. ¿Y qué significa eso? Hubo tanto temor de pronunciar el nombre de Dios que no lo pronunciaban. Cuando la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano, era tanto el temor que ellos tenían de pronunciarlo que simplemente decían Él, el Todopoderoso, el Elohim, decía tantas características de Dios, tantos nombres, pero que no pronunciaban el nombre exacto. Entonces, no tenemos una pronunciación exacta porque con el paso de los años, de los siglos, se perdió. Entonces, más o menos puede ser la traducción como Jehová o como Yahweh. Lo importante y tenemos que saber es que Dios tiene, para no levantar tanta polémica digo esto, ¿no? Debe ser reverenciado. Ya sea que usted lo llame Jehová, ya sea que usted lo llama Elohim, ya sea que usted lo llama el Eterno, ya que usted lo pueda llamar el Todopoderoso, como usted quiera llamarlo, pero que tenga reverencia, tenga ese temor de Dios. Amén. Y aquí fíjese que lo llama de tres maneras para hacer entender al pueblo que el que estaba convocando era su Dios, el Dios de Israel. Y esta convocatoria no es solamente para el pueblo de Israel, es para toda la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea, hay un juicio y hay un lugar también, en este caso Sion, en Jerusalén, donde se va a celebrar. Versículo 3 continúa diciendo: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Fíjese que aquí Asaf usa hechos de Dios en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Dios con mano poderosa liberó al pueblo de Israel de las garras de Egipto, de Faraón, y tuvo un encuentro allá en el monte Sinaí donde les dio la tabla de la ley, ¿se acuerdan? Entonces el salmista crea esa anticipación para que el justo juicio de Dios que estaba a punto de realizarse. Y esta vez es Dios que viene a Sion, no viene al monte Sinaí, no va al monte Sinaí, sino que es la convocatoria es en Sion, es en Jerusalén. Y usa dos símbolos, usa el fuego y usa la tempestad. Y aquí el mensaje que Dios va a traer, lo que quiere decir el salmista con estos símbolos, es que el mensaje va a ser muy fuerte.
¿Por qué? Porque Dios no viene para, digamos así, extender la mano o pobrecito mi pueblo Israel. No, viene para reprender al pueblo, viene para reprender a sus hijos. Escuche, estas dos figuras que aquí el salmista va a declarar, Asaf, es para indicar la actitud que tendrá Dios con aquellos que son acusados. Recordemos que estamos en un juicio, está convocando un juicio. Y utiliza el fuego, y el fuego usted sabe que es símbolo de prueba de parte de Dios. Dice que, o sabemos que el fuego purifica, ¿verdad? El metal y arrasa con toda la escoria, con toda la basura, con todo lo que no, con toda impureza, digamos así, ¿no? El fuego y la tempestad. Y usted sabe que la tempestad es así que arrasa con todo lo que está a su paso, ¿verdad? Todo lo que está bien cimentado será lo único que pueda permanecer, pero aquello que está inestable, la tempestad lo que hace es llevárselo. Y vemos como cuando hay una tempestad que es capaz de llevarse árboles, comienza a llevarse casas, algo que trae ruina, ¿verdad? Entonces, estos dos símbolos viene a representar de que lo que Dios va a hacer es algo muy fuerte. Y el juicio es para que Dios dé a cada uno según merezca. Wow, amados, y eso tiene que provocar temor en nuestras vidas. Si el juicio llegara ahora, porque todos vamos a pasar por un juicio, la pregunta es, ¿cómo está mi vida para cuando llegue ese juicio? Ay, 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 nos hace meditar este Salmo 50. Versículo 40, el versículo 4, perdón. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Entonces, mientras Dios reunía a los cielos y a la tierra para su juicio, él, fíjese que no comenzó entre las naciones el juicio. Dios comenzó su juicio entre su pueblo. Dice sus santos, aquellos que son apartados, aquellos que fueron apartados y que hicieron pacto con sacrificio con él. El pacto con sacrificio se refiere a la circuncisión. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Ahora, la palabra nos habla en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pedro y a través del apóstol Pablo de que va a haber un juicio también. Y el juicio va a comenzar por la casa de Dios, por nosotros. ¡Wow! Voy a repetir, hay que tener temor. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo referente a ese juicio que vamos a tener que ser testigos. Dice el Señor, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto lo dice en Romanos capítulo 14, versículos 11 y 12. Escuche, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios, cada uno de su vida, lo que ha hecho, lo que ha dicho, aún de los pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Y esta expresión Selah que venimos encontrando en los salmos, paramos, reflexionamos, porque el día en que tengamos que presentarnos delante de Dios, ¿cómo está siendo nuestra vida hoy día? ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento? ¿Cómo estamos viviendo el temor de Dios? ¿Cómo estamos hoy día si tuviéramos que enfrentar ese juicio? Son las cosas que tenemos que pensar y son las cosas que este salmista Asaf quiere traer a nuestro corazón. Wow. Y vemos ahora la segunda parte que corresponde
del versículo 7 al versículo 15, y es que Dios reprende a su pueblo. El versículo 7 dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Entonces, fíjese que Dios habla aquí a su pueblo y da comienzo a su juicio entre ellos. Le dice que oiga y escuche. Y este oír es en hebreo shama, shama, que significa oír con atención, oír con inteligencia. Entonces, fíjese que no se trata simplemente de percibir los sonidos, sino pensar, meditar en lo que se está diciendo. Shama. Entonces, la razón por la que deben oír con inteligencia es porque yo soy Dios, el Dios tuyo, dice aquí el salmista de parte de Dios. Es como diciendo, yo soy tu Dios, por tanto, tú deberías haber obedecido mejor. Deberías haber sido más obediente. Como yo soy Dios, tú deberías haber tenido una vida diferente, una vida en el temor de Dios, una vida en la cual ahora no tengas nada de qué avergonzarte. Es lo que el salmista no está hablando aquí. Es Dios que está hablando a su pueblo. Y usted pertenece al pueblo de Dios. Amén. Verso 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Wow. Fíjese lo que nos dice aquí el salmista de parte de Dios. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos. Fíjese que Dios no reprendió aquí a su pueblo por ofrecer sacrificios. No, porque él mismo ordenó que lo hicieran. Si usted lee el libro de Levítico, es un libro tremendo de adoración, de sacrificios. Él enseña al pueblo cómo debe ofrecer esos sacrificios. Lo que Dios está haciendo aquí es que está dando a entender al pueblo de que él no estaba interesado en recibir más ofrenda de animales. Dice, no voy a tomar más becerro de tu casa, no voy a tomar más machos cabríos de tus corrales. No, lo que Dios estaba pidiendo aquí era su obediencia, no sacrificio. Lo que pedía era obediencia. ¿Por qué? Porque esto es una reprensión a su ritualismo, a su religiosidad, a esa repetición, digamos así, vacía de ceremonias religiosas. Dios estaba haciendo lo que Dios había dicho que hicieran, pero no lo estaban haciendo como Dios se los había pedido. Ahora, ¿por qué Dios reprendió a Israel por sus rituales? Porque Israel tomó esos rituales para excusarse de su pecado y así de esa manera creían que estaban aprobados por Dios. De una manera o en una palabra, digamos que se autojustificaban a través de los rituales, pero no lo estaban haciendo con la motivación correcta. Dios dejó los holocaustos, los sacrificios, para que ellos, o a través de ellos, el pueblo de Israel, tuviera un acercamiento a Dios, un arrepentimiento, un cambio de vida. Pero ellos lo habían hecho como algo ritual, algo religioso, algo carente de significado para ellos. Simplemente sabían, bueno, pues he pecado, mato un becerro y ya está, un palomino y ya está, hago este sacrificio con el cordero y ya está. Entonces, fíjese que ellos habían tomado esos actos que Dios había dejado para tener un acercamiento con su pueblo y lo habían tomado como algo religioso. Se había vuelto algo religioso. Amados, fíjese algo importante. No nos
No estamos muy lejos del pueblo de Israel. Dios dejó algo, dejó sacrificios para usted y para mí. Sacrificios de alabanza, como nos dicen Hebreos. Y muchas veces somos como el pueblo de Israel que estamos ofreciendo alabanzas, sacrificios de alabanza con la motivación incorrecta, sin ganas. Venimos a orar delante de Dios sin motivación, de una manera mecánica, beata, religiosa. Eso es lo que Dios está reprendiendo aquí. No los sacrificios, sino la actitud con la cual está ofreciendo esos sacrificios. Ya no quería que le ofrecieran más animales de sus corrales ni de sus apriscos. Lo que ellos ofrecían, dice la palabra, que era de él mismo, era de Dios mismo. Todas las bestias del bosque le pertenecen a Dios. Los millares de animales que estaban por los collados le pertenecen a Dios. Él dice que conoce a todas las aves del cielo. Entonces Dios no necesita nada porque todo le pertenece a Él. Y dice algo tremendo. Si yo tuviera hambre, ¿tú crees que yo te lo iba a pedir a ti? ¿He de comer yo la carne de los toros o beber la sangre de los machos cabrillos? O sea, es decir, ¿tengo que comer yo la carne y beber la sangre de los sacrificios? Está haciendo aquí un llamado o un ejemplo de lo que hacían las culturas paganas. Ellos ofrecían a sus dioses falsos esos sacrificios y alimentaban a sus dioses con esos sacrificios. En Deuteronomio capítulo 32, la palabra justamente nos habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Bueno, versículo 14 en adelante nos sigue diciendo, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es lo que Dios está hablando aquí. Ya no quiero más sacrificio de animales, no quiero que hagáis eso con la motivación incorrecta. Lo que Dios describe aquí es lo que más deseaba él en su corazón. Más que los rituales de sacrificio, lo que Dios está deseando es un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es aquel que hace sacrificios de alabanzas a Dios. El deseo del corazón de Dios es que haya una vida de obediencia. Como dice aquí, pagando los votos, las promesas a Dios. Hermanos, ¿cuántas promesas hacemos? Yo te voy a servir. Si tú me das, yo voy a hacer esto. Si tú me libras, está bien. Ponemos demanda delante de Dios, pero escuche, esos votos tenemos que pagarlos. Por eso la palabra, viendo que hay vamos a decirlo así, tan boca ligera para prometer y no cumplir, la misma palabra dice, hey, no hace falta que prometas que tú sí sea sí, tú no sea no, punto, no, nada más. Pero una vida de obediencia exige pagar las promesas, los votos que hemos hecho a Dios. Lo que desea el corazón de Dios es una confianza viva en Él, que en el momento de la angustia lo invoque. E invocar, hemos estado viendo durante esa escuela de oración, que invocar es llamar en voz alta. Es decir, es gritarle a Dios, Señor, mira la situación que estoy viviendo. Invocar su nombre es llamarlo para el libramiento. Y fíjese lo que dice este versículo, que Dios recompensa estas cosas. Te libraré y tú me honrarás. Vamos, el gran problema de la religión es que nos da la sensación de que estamos bien. No pasa nada, estamos bien con Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. Eso es lo que hace la religión. Engañarnos pensando que estamos bien. Engañarnos porque hacemos cosas correctas, pero digamos con motivaciones incorrectas. Oramos, amados, pero Dios prefiere
la oración de un corazón quebrantado que el mejor servicio, que el mejor culto que usted le pueda haber hecho jamás. Dios quiere un corazón quebrantado en el momento de la oración. Un corazón sincero, un corazón de fe, un corazón con la motivación correcta. Hacemos cosas correctas como, por ejemplo, ayunar, pero lo hacemos con las motivaciones incorrectas. Incluso los discípulos de Juan el Bautista un día fueron a Jesús y le dijeron, oye, nosotros por qué ayunamos y los tuyos no. O sea, ni sabían por qué estaban ayunando, pero ayunaban. Entonces, amados, lo que hagamos, hagámoslo con conocimiento, hagamos con respeto, con honra a Dios, con temor a Dios, con entendimiento. Hacemos cosas correctas como leer la palabra y gloria a Dios porque debemos leer la palabra. Pero quiero decirle algo. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que permitir, escuche, tenemos que dejar que la palabra nos lea a nosotros. Es decir, que cuando yo estoy leyendo este Salmo 50, yo tengo que permitir que sea el juicio para mí. Yo me tengo que ver reflejado en lo que el Señor está reprendiendo, de que mi vida está siendo una vida religiosa, de que mi vida está siendo una vida en la cual no tengo la motivación correcta para hacer lo que estoy haciendo. Y por tanto eso tiene que provocar en mí un cambio. Permitir que la palabra me lea mi vida, cómo está mi vida. Tengo que verme reflejado como en un espejo. Es la manera correcta de leer la Biblia. Ay, pastor, ya me leo la Biblia en un año. Gloria a Dios. ¿Cuánta de esa palabra, cuánta de esa Biblia has practicado? ¿Has permitido que Dios obre en tu corazón? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. Hacemos cosas correctas como congregarnos. Y muchas veces lo hacemos sin entender de que estamos ahí en ese lugar para dar a Dios en lugar de pedir a Dios. Ese lugar para alabar a Dios. Ese lugar para soltar todas nuestras cargas delante de Dios. Ahora, ¿has pensado últimamente por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué ofrendas para la obra? ¿Por qué entregas tu diezmo? ¿Por qué sirves? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es tu motivación? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? ¿Es una actitud religiosa, apática, aburrida? Vas porque ya lo tienes por costumbre, pero no una costumbre como la de Jesús que iba a enseñar a la sinagoga, como dirían por costumbre, sino una costumbre apática, una costumbre beata. Amados, nuestra actitud tiene que cambiar, porque todo lo que hagamos, dice la palabra, tiene que ser como para el Señor y no para el hombre, no es para ser visto por el hombre, no para recibir la palmadita en la espalda del hombre, qué bueno que estás aquí, qué bien que lo haces, no. Nuestra motivación tiene que ser porque lo hacemos por Dios, porque amamos a Dios, porque nuestra vida depende de Dios y entendemos que sin Dios no somos nada. Cuando usted tenga esa motivación en su corazón, va a recibir, como dice aquí en este salmo que estamos leyendo, va a recibir honra a Dios. Vamos a honrar a Dios con nuestra actitud. Amén. Y entramos en la tercera parte donde Dios llama al arrepentimiento a alguien específico, al malo. Y vemos desde el versículo 16 hasta el último, hasta el 23, que dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Es decir, Dios no ha dejado de juzgar a su pueblo por su ritualismo, por su religiosidad, y se ha vuelto ahora hacia las naciones para juzgarla por su maldad. No, no está haciendo eso. El,
él está hablando del hombre malo, pero es el hombre malo que está entre su pueblo. Él no está juzgando a las naciones paganas, él está juzgando a su pueblo por sus rituales, por su religiosidad, y ahora lo está reprendiendo, lo está exhortando, lo está juzgando porque es malo. Le dice, ¿qué crees tú? Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Es decir, Dios está cuestionando su derecho a hablar su misma palabra. Es decir, el malo está pecando y habla mi palabra, ¿cómo va eso? O sea, cuando tu vida está estancada por la desobediencia, cuando tu vida está en pecado, cuando tienes una vida que no da testimonio de la santidad de Dios, tú vienes a hablar de mis leyes, tú vienes a hablar de mi palabra. ¡Wow! Es fuerte esto. Entonces sus palabras hablaban de Dios, pero sus vidas lo deshonraban. Es lo mismo que dijo Jesús citando al libro de Isaías, al profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¡Wow! Ahora vamos a preguntarnos nuevamente, ¿cómo está mi vida? ¿Mis actos reflejan mis palabras? Así como honro a Dios de labios, ¿lo estoy honrando con mis hechos, con mi vida? Porque Dios está reprendiendo a los malos. Hey, tú estás actuando mal y aún te atreves a tener mi palabra en tu boca. Ay, 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 esto es fuerte. Verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, el malo lo que no quiere es la corrección y mucho menos la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Ahora, sus vidas mostraban odio y desprecio por la palabra de Dios. No le importaba lo que le dijeran, no le importaba la exhortación. Y aquí hay un hebreísmo, dice, echa a tu espalda mis palabras. Es decir, él se echaba a su espalda para no verla, para no tener que tener enfrente lo que Dios está diciendo, para poder en definitiva vivir como el malo quisiera. Cuando yo siempre le digo que nuestras palabras, o mejor dicho, nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Y muchas veces hacemos como Dios está reprendiendo aquí al pueblo, a los malos. Te estoy corrigiendo y en lugar de tomar la corrección, tomas la palabra, lo quitas de enfrente de ti para no verla y lo echas a tu espalda. No me importa. Yo voy a seguir viviendo como a mí me gusta. No me importa lo que me digas, yo voy a seguir haciendo porque me gusta. Y tener una vida de pecado. Es lo que ahora Dios está reprendiendo aquí. No solamente la religiosidad, las motivaciones incorrectas, sino que Dios está reprendiendo ahora, está juzgando, es el pecado, la vida de pecado. Amén. Verso 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Wow. Fíjese, no era solo la religiosidad, sino a la desobediencia de sus mandamientos, al robo, al adulterio, a la mentira, como lo están citando aquí estos versículos. Y lo peor de todo es que no le importaban las consecuencias. Eso es lo terrible, amados. No es que no nos importe lo que Dios diga, es que tampoco nos importan las consecuencias que lleva la desobediencia a Dios. Aún siendo conscientes de nuestros actos, aún siendo conscientes de las consecuencias que la palabra nos dice que vamos a tener por el pecado, no nos importa. Y eso es terrible, amados. Verso 21. Estas cosas hiciste, es decir, robar, adulterar, mentir, entre otras muchas cosas,
Y dice Dios, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Wow. Es como si el juez tuviera todas las pruebas en su mano y sabía la culpabilidad que tenía ese hombre. Pero el malo, fíjese que interpretó el silencio del juez como que pensaba que Dios iba a ser como él. Ese es el mayor pecado, amados. Perder de vista la santidad de Dios. Y muchas veces cometimos ese mismo error. Confundimos, escuchen, estamos pecando. No vemos la reprensión de Dios. O si lo vemos, lo echamos a la espalda, como dice aquí el Salmo. Y estamos confundiendo, digamos así, el generoso tiempo que Dios nos da para que usted y yo podamos confesar y arrepentirnos. Lo confundimos con que Dios no se preocupa por nuestro pecado. Amados, no confundamos la paciencia de Dios con tolerancia. No la confundamos. Dios no es como nosotros. Y si Dios nos está dando un tiempo, es para arrepentirnos. Tenemos la historia de David con Betsabé, cuando llamó a Urías y lo emborrachó para que se fuera a su casa, se acostara con su mujer y así esa mujer que se quedó embarazada de David, pues bueno, pues yo me lavo las manos, va a quedar oculto y aquí no ha pasado nada. Pero Urías decía, no, yo no voy con mi mujer mientras mis hermanos están en el campo de batalla. Y se quedaba durmiendo en la puerta del palacio. Y David, en lugar de confesar y de arrepentirse, comenzaba a maquinar de qué manera podía quitarse, digamos así, ese muerto de encima. Amados, Dios nos da un tiempo de arrepentimiento. No confunda su paciencia. No confunda su bondad con tolerancia. Jamás. Si estás en pecado, arrepiéntete. No, es que no estoy siendo descubierto. Amados, déjeme decirle algo. El pecado gusta, el pecado deleita a uno se puede deleitar en el pecado. Somos presas del diablo cuando estamos en pecado. Pero la especialidad del diablo es descubrir el pecado para avergonzarte, para hundirte, para destruirte. Y Dios, que es consciente de tu vida de pecado, te está dando tiempo para arrepentirte, para que no caigas en vergüenza. Se lo vuelvo a repetir, no confundamos la paciencia de Dios con tolerancia. Amén. Verso 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Wow. Fíjese que la gracia de Dios les ofrece a los que se olvidan de Él una nueva oportunidad para que consideren, para que cambien su forma de pensar, para que cambien sus caminos. Y dice, antes de que yo venga, antes de que venga con mi juicio, y algo terrible, os despedace. ¡Wow! Hay cosa tremenda aquí. Por eso Dios nos da un tiempo. Es la gracia de Dios, amado. Tome la gracia de Dios, abrace la gracia de Dios. Venga arrepentimiento, venga confesión de pecado. Líbrese de ese juicio en el que puede ser despedazado, como dice aquí el salmista. Aleluya. Y verso 23, terminando, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. ¡Wow! Esto habla del aspecto, en el contexto de todo el Salmo, de abandonar la religiosidad,
de abandonar el pecado y venir a Dios. Pero venir no con ceremonias vacías, no venir con una manera religiosa, sino venir con un corazón rendido delante de Dios. Esa es la manera que tenemos que presentarnos delante de Dios. Un corazón rendido, un corazón entregado, un corazón que trae alabanza a Dios, que honra a Dios, no solamente con su boca, con sus labios, sino con sus hechos. Y al que ordenare su camino, o sea, este es un llamado para abandonar la hipocresía y abandonar la maldad. Y venir a Dios en confesión, en arrepentimiento. La palabra dice que aquel que se arrepienta, aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, haya misericordia. Y aquí el salmista está diciendo, el que ordenare su camino, el que se aparta del pecado, dice, le voy a mostrar la salvación. ¡Wow! Amados, ¿qué necesitas cambiar hoy? Hoy, para hacer las cosas como a Dios le agrada. Y digo hoy, ¿por qué? Porque muchas veces somos como Faraón, que le llegó la plaga de ranas y toda la tierra de Egipto llena de ranas, la comida ranas, en la cama ranas, en el suelo ranas, en el baño ranas, todo estaba lleno de ranas. Y cuando Moisés llega a Faraón y le pregunta, ¿cuándo quieres que quite las ranas? ¿Cuándo quieres que ore a Dios para quitar las ranas? Dice, mañana. Y nosotros muchas veces somos así. No, ya mañana me arrepentiré. No, ya mañana lo dejaré de hacer. No, ya mañana iré a Dios. Amados, es hoy. La decisión es hoy. Hoy tengo que cambiar cosas. Hoy tengo que dejar la religiosidad. Hoy tengo que ordenar mis caminos. Hoy tengo que venir con arrepentimiento y con confesión de pecado. Hoy debo hacer cosas para agradar a Dios. Es hoy, no es mañana. Amén. Wow. Este Salmo 50 es fuerte y es para ponerlo en práctica, amados. Amén. Oramos. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Gracias porque tu palabra, una vez más, Señor, ha hablado a nuestro corazón. Una vez más, Señor, hemos entendido que nuestras vidas necesitan más y más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que tú seas, Señor, obrando en nuestras vidas. Permitimos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Permitimos que tu Espíritu Santo venga a redarguir, venga a cambiar, a transformar nuestros pensamientos, a transformar, Señor, nuestra vida religiosa en una vida realmente devocional a ti, por amor a ti, por todo lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo. Padre, queremos deshacernos de toda ceremonia religiosa en nuestras vidas y que todo lo que hagamos es porque te amamos, porque queremos agradarte. Padre, que todo pecado que hay delante de nuestras vidas, Señor, podamos aceptar la reprensión de tu palabra para cambiar, para ser transformados, para caminar de una manera correcta. Ayúdanos, Señor. He aquí nuestras vidas delante de ti y reconocemos que contra ti hemos pecado. Padre, ayúdanos a tener motivaciones correctas. Ayúdanos, Señor, a mantener una vida en santidad, en el temor a Dios y que podamos seguir, Señor, ver tu gloria manifestándose en nuestras vidas. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, hasta aquí el día de hoy. Gracias por estar presentes. Continuamos mañana, día jueves. Un anuncio, el viernes no tendremos tiempo de oración. Amén. No estaremos haciendo en directo, pero sí seguimos orando en nuestros hogares. Así que, mis amados, Dios me lo bendiga. Abrazos, besos en el corazón y que tenga un día lleno de victoria, un día donde la palabra de Dios que hemos sido redarguidos, exhortados, traiga un cambio verdadero
en nuestra vida. El deseo de mi corazón, que tanto yo como usted y yo podamos ser cambiados y transformados por el poder de la palabra y por el Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. Shalom.